Bienvenidos a mi canal de YouTube, Universidad Nacional Hermilio Balizán, Escuela Académica Profesional Matemática y Física, docente a cargo Fermín Poz Ortega, mi persona Rojas L. Johan Jr. presentaré el tema de movimiento parabólico de caída libre. A manera de análisis diremos que el movimiento parabólico de caída libre es una aproximación de casos reales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando lanzamos un papel al bote de la basura, cuando pateamos un balón, ¿no es cierto? Entonces, en general diremos que el movimiento que vamos a analizar, como todos los movimientos de caída libre, es una aproximación de casos reales, como por ejemplo el lanzamiento de una jabalina, el salto largo, el disparo de un proyectil desde un cañón, etcétera, ¿no? Como vemos acá, el cañón dispara un proyectil. El proyectil simula un movimiento parabólico en la cual desde que sale del punto del cañón llegará hasta su punto más alto, donde su velocidad se volverá igual a cero y llegará al suelo, ¿no? Con la misma velocidad con la que fue lanzada. Entonces, para analizar el movimiento haremos mención a Galileo Galilei, ya que este personaje fue quien resolvió el problema del movimiento de los proyectiles, afirmando que este resultaba de la unión de dos movimientos. ¿Cuáles movimientos? Según Galileo, el movimiento de proyectil a lo largo de la horizontal es constante, es decir, la velocidad v sub h es constante, mientras que a lo largo de la vertical, esta es uniformemente variada. ¿Debido a que es uniformemente variada? Debido a que consideró la aceleración de la gravedad constante, es decir, la aceleración de la gravedad afecta al objeto durante el traslado de su vida, ¿no es cierto? Entonces, acá en la imagen podemos apreciar el movimiento parabólico, donde el objeto sale con una velocidad v sub 0 y describe un movimiento parabólico, ¿no? Hasta llegar al suelo. Y aquí vemos el enfoque de Galileo, donde se muestran sus dos componentes, que es el de MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento vertical de caída libre. Los dos enfoques que este resolvió de manera astuta, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, diremos que en lo sucesivo, al analizar un movimiento parabólico de caída libre, lo describiremos como dos movimientos simultáneos e independientes que se desarrollan en direcciones perpendiculares, es decir, horizontalmente sujeto a las características del MRU y verticalmente haciendo uso de la caída libre vertical. Bueno, estas son algunas fórmulas para analizar este tipo de movimientos. Les recomiendo que pongan pausa al video y puedan escribir, anotar estas fórmulas, ya que nos servirán en el desarrollo de los ejercicios, ¿correcto? Entonces, a manera de observación, antes de pasar a los ejercicios, diremos que en la mayoría de los problemas, en la mayoría, no en todos, lo recomendable es descomponer la velocidad y obtener sus componentes horizontal y vertical. Para eso debemos hacer uso de los triángulos notables. Es decir, cuando en un esquema nos dan la velocidad y nos dan un ángulo, entonces lo recomendable es descomponer esa aplicando los triángulos notables, ¿no? Estos son algunos, pero los que frecuentemente llegan, por eso los puse en el PPT, ¿no es cierto? Ahora, en el ejercicio número 1, me dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros sobre segundo. Calcular el tiempo de subida considerando la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. En el esquema nos dan que el objeto se dispara con una velocidad de 50 metros sobre segundo y hace con la horizontal un ángulo de 37. Entonces, ¿qué hemos dicho que es lo recomendable? Descomponer los componentes, ¿no es cierto? Entonces descomponemos la rapidez, el objeto. Para esto vamos a utilizar el ángulo notable de 37 y 53, ¿no es cierto? Donde las razones son de 3, 4 y 5. Como vemos aquí que la mayor es de 5K y esta es 50, entonces K sería igual a 10. Y enfrente de 37 estaría de 3K. Como K vale 10, entonces sería 30. Y nosotros solo necesitamos el tiempo, nosotros solo necesitamos el componente en la vertical, ¿no es cierto? Para hallar el tiempo de subida. Entonces el componente en la vertical será 30, en la vertical será 30, entonces el tiempo de subida se calculará como el tiempo en la vertical entre la gravedad. Sería 30 sobre 10, que sería igual a 3 segundos. El siguiente ejercicio. Del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 8 segundos.
Calcula la altura máxima que alcanza el móvil considerando la gravedad 10 metros sobre el segundo cuadrado. Me piden la altura máxima y me dan el tiempo de vuelo. ¿Qué podemos hacer aquí? Considerando entonces que el tiempo de vuelo es igual a 8 segundos, entonces el tiempo de subida será igual a 4 segundos. ¿Por qué 4 segundos, profesor? Porque el tiempo de vuelo es durante el objeto permanece todo el tiempo en el aire, o sea, será el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces el tiempo de vuelo será igual a 8 segundos. Y como sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces lo dividiremos entre 2 y será igual a 4. ¿Correcto? Como el tiempo de subida es igual a la velocidad entre la gravedad, entonces diremos que el tiempo de subida es igual a 4. La velocidad entre la gravedad, considerando 10, será igual a la velocidad será igual a 40 metros en la rapidez en la vertical, ¿no es cierto? Ahora calculamos la altura. ¿Para qué hemos calculado la velocidad? Porque la altura máxima me dice que es la velocidad elevada al cuadrado entre dos tiempos la gravedad. Entre dos veces la gravedad, ¿no es cierto? Entonces la altura máxima sería igual a 40 elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad 10. 40 elevado al cuadrado es igual a 1600 entre 20 sería igual a 80. Entonces la altura máxima para este problema sería igual a 80 metros. ¿Correcto? Gracias.